todos de alguna forma u otra coinciden. O sea, no son antagónicos, coinciden. Sin embargo, nosotros, bueno, utilizamos los conceptos que acá vamos a ver, y así están en los textos que ustedes disponen, y que pensamos que satisfacen de manera general los conceptos existentes. La farmacología es la ciencia biológica que estimula las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Estos organismos pueden ser desde una célula, animales, plantas incluso, y organismos vivos, etcétera, hasta el hombre, porque la farmacología clínica pues también evalúa en ensayos clínicos los medicamentos. Por lo tanto, estudia las acciones y las propiedades de los fármacos en los organismos. Mientras que fármaco, en un sentido amplio, es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo. Y en un sentido más restringido, es toda sustancia química utilizada en el tratamiento, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Por lo tanto, muchas veces se utiliza indistintamente, yo no digo que sea incorrecto o correcto, pero bueno, sí, es una realidad. A veces se utiliza indistintamente fármaco, pero sobre todo, desde el punto de vista conceptual, tiene que ver más con el principio activo, ingrediente activo, sustancia activa, o sea, desde ese punto de vista, fármaco, hablamos de fármaco más cuando están en la etapa de desarrollo, cuando ya el producto fue formulado, ya pasó por todo el proceso de tecnología farmacéutica, ya pasó por todo un proceso de registro, hablamos más de medicamento porque ya es el producto registrado que es el que se va a prescribir. Mientras que medicamento es la sustancia ya medicinal, sus asociaciones o combinaciones destinadas a ser utilizadas en personas o animales, que tenga propiedades para prevenir, diagnosticar y tratar, aliviar o curar las enfermedades, o para modificar funciones fisiológicas. Es el principio activo, digamos, elaborado por la técnica farmacéutica para su uso medicinal. Y ustedes, que tengo entendido que son en su mayoría químicos farmacéuticos, pues estarán muy, muy bien relacionados con estos términos. Ahora bien, el objetivo de la farmacología. El objetivo primordial de la farmacología es beneficiar al paciente y hacerlo de un modo tan racional y estricto como el que suele seguirse para llegar a un buen diagnóstico. O sea, se diagnostica bien, se toma su tiempo para hacer un buen diagnóstico y de ahí va a depender después el éxito de la terapéutica. Eso solo se consigue si existe un profundo conocimiento entonces de qué hacen los fármacos. O sea, el prescriptor, el que trabaja en este campo, tiene que saber bien un profundo conocimiento de qué es lo que hacen los fármacos, cómo lo hacen en la situación patológica concreta del paciente y qué problemas puede plantear. Por lo tanto, es un problema serio y un reto que se tiene delante como prescriptor. Como antecedente, podemos decir que desde la época de los babilonios, bueno, tenían muy claro que la función del médico consistía en ayudar a los pacientes a recuperar la salud. O sea, no podía, el concepto era ese, recuperar la salud. Mientras que estos mismos conceptos se fueron enriqueciendo y ya 500 años antes de Cristo Hipócrates, pues ya vieron que decía, lo primero es no dañar. O sea, puede tratar, pero lo que sí no puede ser es dañar, ponerlo peor de como estaba. Reconociendo que algunas de las acciones realizadas por los médicos con sus pacientes podían provocar consecuencias negativas. Y ya en el siglo XVIII, Voltaire pues ya habla que se vierten medicamentos de los que poco se sabe en cuerpos, en los que se sabe aún menos. Y entonces es interesante esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo los nuevos medicamentos son desarrollados? Bueno, todos sabemos a modo de recordatorio y hacer la charla más amena, ¿no? Que bueno, tempranamente el hombre usó productos naturales, los tomaba del medio ambiente. Y entonces usó las hierbas, los minerales, productos animales, que no quiere decir que actualmente este campo no esté bien desarrollado también. Pero bueno, en aquella época, todos estos productos que se obtenía por el hombre, pues hacía
lo hacía por ensayo y error. Digamos que las investigaciones en esta primera etapa fueron por ensayo y error. Da, no da. Quita el dolor, no quita el dolor. Fue así. Mientras que las investigaciones ya modernas están basadas en la obtención de nuevos compuestos que actúen sobre blancos terapéuticos. Y vamos a hablar bastante de los blancos terapéuticos, porque son conceptos actuales que se manejan en todo el argot de los textos en farmacológicos y de la terapéutica en general. Bien, la farmacología, como todos sabemos, bueno, pues siempre se nutrió de estos dos grandes campos, que era la farmacodinamia, o es la farmacodinamia y la farmacocinética. Siguen vigentes, la farmacología en su concepto medular no ha cambiado. Lo que han cambiado son las diferentes tecnologías que la han enriquecido y se han podido dilucidar una serie de situaciones que antes eran desconocidas. De ahí que se han incluido diferentes nuevos campos de la farmacología. Está la farmacoepidemiología, está la farmacovigilancia, que estudia las reacciones adversas, entre otros asuntos, sobre todo esos. Está la farmacoeconomía, está la farmacología clínica, los ensayos clínicos para el desarrollo de los fármacos, hasta hacer los medicamentos registrados. Están entonces lo que llamamos farmacólogos experimentales o farmacología experimental o básica, que no porque sean básicas o experimentales no tributen directamente a los medicamentos. Actualmente todo se trabaja de manera mancomunada. Y está entonces la farmacogenética. Estudian los genes, los blancos. ¿Qué blancos son los de tal enfermedad? Ah, bueno, pues a ese blanco hay que entonces apuntarle con el medicamento dado. La farmacogenómica, que estudia el metabolismo de las enfermedades, o sea, todo el tránsito, sobre todo hepático, los citocromos, todo cómo afectan esto, y tiene que ver mucho incluso con las interacciones medicamentosas, con las reacciones adversas. Eso vamos a estar hablando en futura charla, pero como ven que desde el punto de vista conceptual todo esto tiene que ver. Y la farmacología molecular también muy metida en todos los anteriores aspectos, porque es la base del conocimiento actual de la fisiopatología de las enfermedades. Bien, era apogenómica y farmacología aplicada. Bueno, la farmacología aplicada, como hemos venido diciendo, se ha nutrido muchísimo del conocimiento de la genómica, o sea, y le llamamos así era posgenómica, antes y después. La farmacología después de la era posgenómica, pues se ha enriquecido muchísimo, porque hay un entendimiento del proceso de la enfermedad a nivel, ¿dónde? A nivel ya genético, a nivel molecular. Y así entonces se determina el blanco o la diana terapéutica para la interacción con el fármaco. Y esto ha sido muy, muy importante en la etapa actual del desarrollo de la farmacología. Y aquí ven ejemplos de, bueno, diferentes tipos de blanco ya a nivel más amplio, como son los receptores que forman 45%, son macromoléculas, enzimas que forman el 28% de los blancos, hormonas el 11%, el DNA el 2%. Esto puede cambiar lógicamente en la medida que la ciencia vaya avanzando. Y desconocidos se plantea alrededor de un 7% que todavía se está investigando. Otro campo de la farmacología importantísimo y que le vamos a dedicar algún tiempo también en nuestra charla, está la farmacovigilancia, donde la Organización Mundial de la Salud plantea que es la garantía de la seguridad en el uso de los medicamentos. Aquí ustedes ven el desarrollo clínico, que es lo que hemos llamado el largo camino del medicamento, el tránsito del medicamento, que va desde la etapa de investigación, donde todavía son fármacos, principios activos, que todavía se le está estudiando su acción, hasta ya lo último, pasando por toda una serie de etapas, de ensayos clínicos, etcétera, que pertenecen también al desarrollo del medicamento, aún no registrado, y que está la etapa 4. La farmacovigilancia pertenece a la etapa 4 del desarrollo ya de un medicamento, que es post-comercialización, y que ya se hacen las notificaciones, etcétera, de los aspectos aquellos que en todo el desarrollo del medicamento no fueron observados en la clínica, porque no es lo mismo el trabajar con un grupo reducido de poblaciones a trabajar ya con poblaciones más grandes, donde la variabilidad genética, etcétera, etcétera, pues se va a evidenciar desde el punto de vista epidemiológico. Y entonces, lógicamente, pues se van a evidenciar a lo mejor reacciones adversas previstas en los ensayos clínicos o no previstas, por estas causas que le estoy diciendo. Bien, desde el punto de vista
de la Organización Mundial de la Salud, se establece que para un uso racional de los medicamentos, el paciente debe recibir la medicación apropiada para sus necesidades clínicas, a dosis adecuada según su requerimiento y durante el tiempo idóneo y al menor coste posible para el individuo y para la comunidad. Yo creo que esas son palabras que no necesitan mayor explicación, que sola se explica. Y precisamente basado en estos hechos de la organización y estas directivas de la Organización Mundial de la Salud, los países pues también han tomado sus propias provisiones, ¿no? Por ejemplo, Chile, hemos estudiado, y se los traigo aquí,